vamos a iniciar el primer encuentro sincrónico del curso de base de datos 2. Un curso que da continuidad a lo que es la formación de base de datos 1 y que nos va a permitir conocer un poco más acerca de todo lo que es este proceso de administración de datos y los distintos manejadores existentes. Reinaldo, bienvenido. Gracias. Dentro del esquema del curso, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros esperamos lograr, queremos visualizar cuáles son todas las otras opciones a nivel de manejadores de base de datos, cuáles son las instrucciones que podemos utilizar a nivel de cada uno de estos bases de datos que estamos gestionando, cuáles son los roles y las funciones de las personas que están orientadas al trabajo con lo que son las bases de datos, con estos sistemas gestores de base de datos y la administración de los mismos. Entonces, en este sentido, se ha estructurado un plan de evaluación, que el plan como tal, lo podemos visualizar ahora en pantalla, en donde se establecen las fechas, ¿no?, de acuerdo al calendario académico generado por la institución, cuándo van a ser las dinámicas y estrategias evaluativas, ¿no? Entonces, para el primer contenido, que está asociado a lo que es la administración de base de datos, desde la 12 de septiembre hasta el 18 de septiembre va a estar abierta la actividad de mapa mental. Luego tenemos el contenido que está asociado a lo que es el sistema de gestión de base de datos distribuida. Vamos a elaborar para ello un cuadro comparativo. En el trabajo de lenguaje estructurado consulta SQL vamos a trabajar con algo de un caso práctico. Allí vamos a trabajar en este caso con una aplicación que se llama Navicat para poder hacer la colocación de una base de datos completa y poder actualizarla. Y al final vamos a trabajar lo que es la filosofía del software libre y en este caso cómo manejamos lo que son las bases de datos en la web. Que cuando veamos todo este proceso vamos a ubicar que en realidad vamos a trabajar con las mismas estructuras que pudiéramos decir que estamos como a nivel de un servidor local, pero que van a estar ubicadas en web. Entonces con la misma versión de estos procedimientos, pero que van a estar simplemente alojadas en la nube. Ok. Como señalaba dentro del esquema de los cursos, ¿verdad? En el módulo 1 ya está colocada acá la primera actividad, que es la elaboración del mapa mental. Y el primer encuentro, que es lo que tenemos reflejado para hoy. Dentro de la actividad, toda vez que visualicemos el contenido de lo que tenemos estructurado dentro de esta unidad, vamos a revisar cuáles son las pautas a nivel de lo que es la tarea como tal establecida. Si la visualizas acá dentro de la tarea, vas a poder ver que dentro del detalle está la fecha de apertura y la fecha de cierre, ¿no? Unas pequeñas indicaciones acerca de lo que se espera del mapa mental, de qué es lo que van a colocar allí, cómo se va a trabajar, unos posibles programas para utilizarlos y generar este documento, que no va a ser como, digamos, físico, sino poder generar el enlace, recordando que luego el enlace que vamos a colocar acá, lo vamos a guardar en un documento y lo vamos a subir en PDF. Entonces se va a valorar es el enlace que se coloca porque nos va a llevar directamente a la creación en cualquiera de las aplicaciones que tienen allí seleccionadas. Se pueden revisarlas si has trabajado con alguna de ellas. Si no, puedes revisarla porque cada una tiene sus ventajas, pues, y de repente a veces uno se siente más cómodo con una con otra, aun cuando básicamente ofrecen lo mismo, ¿no? Ok. Pero siempre desde la perspectiva de lo que uno va a manejar. Entonces, estas actividades van a estar ubicadas son 4 semanas donde van a estar las actividades evaluativas específicas de un periodo a otro y todo de acuerdo a lo que es la parte del calendario. Puedes haber visto en este proceso, ¿verdad?, que dentro del esquema del calendario del curso hay unas actividades que están colocadas como generales, no son actividades propias del curso, pero que sí te marcan la dinámica y la programación de todo lo que es el periodo académico. Fíjate que en este caso están, por ejemplo, nuestro primer encuentro sincrónico, pero tenemos aquí marcadas las fechas de la semana de actividades evaluativas porque es algo que está contemplado como una programación general. Así igualmente lo vas a visualizar en los meses siguientes, cuáles son las semanas que están los puntos de evaluación establecidos por la coordinación, de manera que puedes estructurar la actividad. En mi caso, como siempre las actividades están colocadas con su fecha de inicio y de cierre,
Sin embargo, dentro de los criterios de esquemas de evaluación está un ítem asociado a lo que es la puntualidad y en función de eso, la entrega dentro del lapso establecido tiene un valor. Si te dice ocurrir la entrega posterior a esa fecha, eso simplemente va a tener una disminución en su valor. Sin embargo, no va a quedar cerrada la actividad para el envío hasta que ya estemos a finales del periodo académico. Esto por cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Entonces, dentro de lo que es el curso que tenemos acá, que es el de base de datos, o sea, en nuestro primer módulo, hablamos de lo que es el proceso de administración de base de datos. Acá, más que todo, especificar, ¿verdad? Cuáles son los elementos que conforman lo que es este proceso de administración. Nosotros en algún momento dentro del curso de base de datos 1 se ha tocado lo que es la temática de qué es la base de datos, este conjunto de datos que están compilados, que tienen un orden, que tienen una estructura y un objetivo común. Y que no son un grupo de datos colocados al azar, sino que están todos asociados y dependientes en función de qué es lo que nosotros queremos lograr. Pero entonces luego que tenemos esa estructura de lo que es la base de datos, entonces hemos llegado, finalizando lo que es la base de datos 1, ese curso, a lo que es los sistemas de gestión de base de datos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de que podemos tener una base de datos de gran tamaño, interconectadas, que deben requerir un tipo de administración y que en función a eso tienen que establecerse unos procedimientos y unos criterios. Para ello, entonces, acá se evalúan cuáles son los perfiles de las personas que pueden estar asociadas o más que personas pudiéramos llamarles entidades. Eh, pudiéramos llamarles entidades para poder gestionar cada uno de estos procesos. Dentro de este esquema, si ves acá lo que indica de este escrito que está asociado a lo que es la parte de la administración de la información, habla de que nosotros tenemos que tener una base de datos con unos objetivos, con unos controles y con unos procedimientos. Y que para ello existe alguien que se llama administrador de base de datos. Alguien en este caso señalado porque eso puede ser una persona o puede ser un grupo de personas dependiendo del tamaño de la organización que están orientadas a lo que es gestionar los recursos y la utilización adecuada de cada uno de estos procesos. Vemos dentro de este esquema como funciones de lo que es el administrador de base de datos, debe canalizar cuál es la información que va a contener cada uno de estas bases de datos, cómo se van a compartir, cómo tienen que analizarse cuando lo van a trabajar los programadores y los analistas y vayan a desarrollar aplicaciones haciendo uso de estas estructuras que ya están creadas, verificar cómo van a ser los accesos, los permisos, ¿sí? Quién tiene acceso a, por qué tiene acceso a, hasta qué nivel se le da acceso a quién, para que pueda existir cierta seguridad dentro de lo que es esta estructura de la base de datos. Entonces, ¿qué vemos? De repente nosotros hablamos primero de base de datos en general como un concepto de unos datos ordenados que están en un sitio, pero luego tenemos que pensar, bueno, estos datos responden a unos requerimientos orientados por la organización que responden a unos niveles de implementación y de requisitos para su funcionamiento y en función de eso tiene que existir algo que pueda crear, pueda administrar, pueda manejar y pueda dar respuestas en función a lo que es este proceso de administración de base de datos. Y que podamos nosotros tener la garantía de que mañana no nos va a aparecer, digamos, una tabla eliminada, borrada o truncada por la forma de cómo nosotros estemos haciendo la gestión dentro de este proceso. Y que si para los efectos de manejo de algún tipo de sistema de información o alguna aplicación que requiere algún elemento de datos, nosotros podamos tener cómo vamos a buscar acceder a este proceso de administración de datos. Yo recuerdo que tú trabajabas exactamente en el área, ¿no? Bueno, profesora, hablando de este tema, en la actualidad, pues sí, estoy trabajando en el área de sistemas, administrando
la parte de servidores, pues el de trabajo del Estado. Yo duré 10 años por fuera del área haciendo otras cosas y ya que usted me está tocando el tema de la administración, eliminación, modificación, yo fui, digámoslo así, especialista del área de seguridad bancaria para la parte de la S400. Ok. Yo viví ciertas cosas, digámoslo así, a través de la plataforma bancaria IBS, que fue, pues hoy en día la manejan varias instituciones, y pues nosotros fuimos capacitados por una empresa DataPro que está ubicada en Panamá. Ellos nos dieron a nosotros una capacitación en la banca en cuanto a auditoría. Ok. Nosotros, después que hubo la fusión del banco, porque yo le trabajaba a Banco Andes, nosotros nos fusionaron con 5 bancos. Eh, la sede principal quedó en Caracas, pero nosotros teníamos la administración de los servidores aquí en el Táchira, porque todo migró por Banco Andes. Claro. ¿Qué sucedió? Ahí se nos presentó en varias oportunidades unos casos de investigación donde nosotros primero atacamos los accesos, las tablas, la combinación de las trazas de usuario y pues nosotros dejamos plasmado todo eso. Una vez teniendo nosotros esa información, cuando se la pedimos al área de tecnología, pues tenían adscrito a ellos seguridad de la información. Ujú. Ese departamento siempre nosotros lo criticamos, que tenía que estar era con la Vicepresidencia de Seguridad Bancaria, un Ajá. ente totalmente aparte del área de tecnología. Y ahí nosotros observamos de que nos modificaron trazas, nos modificaron movimientos de consultas en cuenta, nos modificaron usuarios, IP, muchas cosas que nosotros a través de lo que pues en la administración, no tanto en la administración, en la parte de auditoría de base de datos, pues pudimos nosotros alegarle que teníamos las capturas de las pantallas de los procesos que hicieron, de lo que fue tocado y que lo que ellos nos estaban entregando no coincidía en lo que estábamos solicitando. Ujú. Entonces, eso fue una guerra prácticamente con la directiva del banco y pues aún así nos dejaron los accesos porque ellos decían que nosotros no podíamos tener, como área de fraude financiero, no podíamos tener acceso a eso, a ese acceso de tablas, porque según ellos nosotros podíamos volar información. Eso nos conllevó, bueno, prácticamente a 15 días de suspensión de usuarios mientras demostrábamos el por qué sí teníamos tenerlo. Y bueno, a fin de cuentas, pues eso se lo dejaron al área. Temas de política, pues uno se retiró, pero son muchas cosas lo que tú me está implicando, perdón, me está diciendo o indicando en cuanto a la eliminación de tablas, la eliminación de trazas y otras cosas así. Claro, fíjate que es importante y se deja ver dentro de este esquema que la forma en cómo se gestionen los procesos siempre depende de las políticas institucionales, ¿no? Esa determinación de a quién le reporta qué entidad o qué unidad, sobre todo cuando son áreas tan sensibles y críticas, por ejemplo, lo que es la parte de la administración de datos, es fundamental para lo que ustedes hacen y para cualquier otra organización que se desenvuelva en cualquier área. Porque de repente en el caso de ustedes como sector bancario hay millones de datos que están configurados y que hay que gestionar quién va a ser el que va a acceder a qué. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un responsable de la información. Es Entonces, correcto. en este caso, el administrador de base de datos sería esa persona responsable de que esos datos estén allí y que permanezcan allí. De la no violabilidad de estos procesos, de manejar lo que son los respaldos adecuadamente, para que a la hora de cualquier situación pueda revertirse una situación, pueda hacerse una revisión, pueda hacerse cualquier tipo de auditoría. Entonces, en este caso, la importancia de manejar lo que son los conceptos a nivel de este curso es poder establecer, bueno, estos parámetros para poder visualizar más de lo que es el proceso de administración y de gestión de base de datos, como la implicación de procesos y disposiciones administrativas, como los esquemas de control y de administración interna. Efectivamente, tal vez en ese momento o tal vez en otra institución
en lo que es la parte de la administración de base de datos debe estar supeditada a un elemento de control que pueda tener la capacidad de poder decidir sobre a quién le gestiono los accesos o no se los gestiono para que la información se mantenga limpia. Porque siempre uno de los más grandes problemas y una de las más grandes dudas es siempre sobre lo que es la corrupción de los datos, sobre que estos datos sean confiables y de que puedan ser verificables. Entonces la validez de los mismos siempre lo va a dar la gestión de cómo nosotros ingresemos, cómo nosotros diseñamos las tablas, cómo definimos los tipos, pero luego de eso, que digamos que es como la parte inicial de la conformación de base de datos, luego cómo nosotros damos los permisos, a quién le damos el permiso y qué es lo que nosotros podemos hacer con cada uno de estos elementos. Claro. De acuerdo a eso siempre también existe la diferenciación de cuando hablamos de sistemas de información que son como a nivel de registros, ¿no? O de procesamiento de datos, o incluso a nivel de información gerencial, porque de alguna manera el primero siempre te tiene como los datos más crudos, y ya el segundo te lleva como una verificación y te lleva Va filtrando de lo que tú quieres mostrar, sobre todo a niveles gerenciales, para reportes, registros y demás información que luego van a servir para lo que es el proceso de toma de decisión. Entonces, dentro de este esquema, entonces, bueno, básicamente nuestra primera unidad va enfocada a este ente o a esta entidad que tiene la labor de cuidar los datos, de resguardar los datos, que tiene como sus funciones poder verificar que estén a buen resguardo y cómo nosotros podemos gestionar. En este sentido, todo lo que es este proceso de administración de base de datos es lo que vas a plasmar dentro de lo que sería el esquema del mapa mental. ¿Qué va a ofrecer la opción del mapa mental? Vamos a trabajar los aspectos básicos asociados a lo que es la parte de la temática. Sin embargo, esos aspectos como un dato válido, no válido, un posible fraude o no fraude, pueden emerger dentro de alguna de estas ramificaciones como consecuencia en función de la administración de los datos. Y básicamente a eso siempre queremos orientarnos, ¿no? Porque de alguna manera siempre se quiere fomentar en el perfil que se pueda analizar el procedimiento, el proceso sobre lo que es la gestión del elemento de datos y sobre lo que nosotros obtenemos de esos datos. Para mí es súper importante y de verdad bastante chévere el hecho de que se maneje dentro del área porque eso nos va a permitir tener como una mayor implicación y vas a sacar lo mejor dentro de esto. Le cuento, en actualidad pues sí, yo soy el administrador de la parte de servidores de una institución del Estado, que es la Contraloría. Pues yo tengo, por decirlo así, dos jefes. Uno, que es un jefe de división y el otro es el supervisor. Y he tenido choque con ellos en cuanto a la administración de la información. ¿Por qué? Porque uno, pues yo no doy, o sea, no desmerito a nadie porque pues todos estamos en ciertos lugares, pues por sus capacidades y por cómo se desenvuelven. Ahora, el detalle es que el jefe de división, pues él es una persona ya de X edad y pues hasta hace como 3 o 5 años fue que se graduó de licenciado. Y siempre se manejó en la parte de servicio técnico. El otro, pues, es una persona que trabajó X años en CAMTV y pues está ahí como jefe supervisor, por cuanto él pues maneja lo que es la parte de redes. Yo con ellos discuto y bueno, que no solamente discuto, les hago informe, les entrego actas donde todo lo que se hace, todo lo que se verifica, procesos, datos, manejo de base de datos, pues que me firmen para certificar de que el proceso se está haciendo. ¿Qué sucede? Ellos, saliéndome de repente un poquito de la parte de la administración, de la parte de datos, te estoy hablando de la parte de servidores, ellos tienen como una burbuja, por así decirlo, de que el manejo del servidor, perdón, del manejo del rack no va de la mano del servidor. Entonces yo le digo a ellos, mira, si nos ponemos a ver, el servidor va de la mano del rack, aunque es la administración de las redes
intangiblemente que se hace a través del servicio donde el usuario me va a manejar la base de datos, ustedes no pueden por qué separarme una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque todo va de la mano. La parte de redes y la parte del rack física, sí, está bien, es totalmente aparte. Pero la administración de los datos que va a través del servidor y a través de la red va de la mano del administrador como tal. O sea, es mi perspectiva y es lo que yo siempre he entendido. No sé, Claro, es que en ese concepto tienes el sitio genérico o digamos el sitio global donde tienes toda la información que es en el servidor y es a correcto. través de cada uno de los elementos de esos redes hace la distribución de la información. Es Exacto. importante, en este caso, ¿quién maneja el proceso de generación de respaldos allí? Pues profesora, mire, tenemos un detalle porque resulta que, como usted había comentado el trimestre pasado, todos los empleados adscritos a esa área se fueron, no dejaron claves de acceso. Yo he ido escudriñando, he ido buscando, he ido levantando y he ido obteniendo información y he ido recuperando. Mm. Eh, Tanto el acceso con las instituciones como es CanTV, que es la que les maneja la parte de mensajería, hosting y otras disposiciones, ya se recuperó bases de datos, claves y pues los respaldos como tal. Cuando yo llegué, lo que hice fue hice un respaldo completo de la información del disco como tal. Pero, ¿qué sucede? Tengo en estos momentos pues por normativa del gobierno, en el 2006-2007 ellos dispusieron de que todos teníamos que migrar hacia Linux, no solamente este ente, sino todos los entes públicos. Esa recuperación de los discos ya los hice porque se había perdido, otros se había dañado los sectores de arranque, bueno, logré clonarlos, pero llego hasta la parte de la sesión. Entonces, yo lo que le dije a ellos y lo que he recomendado en esa parte es que deben de tocar los empleados por cuanto somos un ente de control, no solamente un organismo público, sino que somos un ente de control por ser una Contraloría de Estado y ellos están en la disposición, porque como analista, o en mi caso, que yo fui el especialista del área de seguridad, aún a estas alturas, me siguen llamando de la Contraloría, perdón, de la Fiscalía por procesos y del ente como tal para uno presentar. Entonces, yo le digo a ellos, el administrador de sistemas y de bases de datos y servidores, así ya no está en la institución, ellos tienen que entregar un aval donde lo más importante de cualquier empresa es la información, no solamente el capital, es la información. Y nosotros tenemos en 3 servidores que están allá, están recuperados los discos, pero están las sesiones activas. Entonces, no es casi imposible, por no decirlo imposible, poder hacer o recuperar una clave de 20, 15, 18 caracteres entre numéricos, alfanuméricos y caracteres especiales, poder recuperar claves. Entonces, lo poco o mucho que se ha hecho, pues se ha ido levantando, se ha ido llevando procesos. La administración de la base de datos bajo MSQL ya se tiene. Incluso en una de las cosas que yo me le senté y me le paré firme al jefe de división, le dije, si ustedes manejan aquí, aquí está su información y pues, como dice, me abrieron la puerta para irme para otro departamento que es auditoría. Pero entonces estamos en ese tire en coge, que ellos sí quieren, que no quieren, cuando ellos tienen la soga al cuello, ahí, entonces, ahí sí requieren los servicios de uno. Entonces, yo les di un paradito en esa parte, pero mi acotación, como yo les dije a ellos, es sentarnos a llamar a la gente por medio de los mecanismos existentes para poder llamarlos a capítulos y que ellos nos resuelvan lo que es las claves como tales. Claro, pero fíjate algo, dentro de ese esquema, el rol de el administrador incluso que tiene que ver de servidores, tal vez puede tener injerencia dentro de lo que es la parte de aplicación de respaldo, pero el administrador de base de datos también tiene una responsabilidad con lo que es el proceso de datos, incluso cómo está la estructuración de los mismos. Y en ese Ujú. sentido, entonces es donde nosotros vamos a abordarlo, ¿no? Este esquema dentro de lo que es la parte del proceso. Perfecto el hecho de que trabajen con el tema de MySQL. Nosotros más adelante cuando vayamos a hacer la verificación de estos datos, pues de lo que es la parte de las consultas en el esquema práctico que está planteado para la unidad 3, entonces vamos a revisar el manejo en este caso dentro de este tipo de aplicación y de base de datos que tenemos. Entonces siempre en este momento, entonces bueno, es reconocer la importancia
que tienen los datos dentro de la organización y la importancia que tiene el papel de este administrador de base de datos dentro de lo que es el control, el seguimiento de estos datos y después la posterior disposición de los mismos. Más o menos sería el esquema que vamos a reflejar dentro de este contexto. Entonces, ya dispuesto dentro del aula todo lo que es el esquema del plan de evaluación y teniendo a disposición todo este esquema de la administración de datos, entonces le invito a revisar lo que es el contenido que está allí y la elaboración del mapa mental de acuerdo a los parámetros establecidos. De existir alguna duda, entonces bueno, no duden en comunicarse conmigo, pues en caso de con una mensajería a través incluso del aula virtual y en función de eso nos vamos respondiendo. Perfecto, no hay problema. Vale, pues feliz tarde.